Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a la clase número 4 del Laboratorio de Investigación 2 para la carrera de Diseño Industrial. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar lo que respecta al capítulo número 2 de nuestra investigación, del proyecto de investigación. Este capítulo aborda lo que es el marco teórico. En él vamos a abordar todo lo que es, cómo está conformado esa estructura de ese marco teórico o el capítulo, cuáles son los antecedentes, qué son los antecedentes de investigación, vamos a hablar un poco de su importancia y algunas, digamos, definiciones en cuanto al uso de este tipo de antecedentes. Bases teóricas, vamos a hablar sobre las bases legales, definición de términos básicos, para culminar con el sistema de variables y una breve muestra de lo que es un cuadro de operacionalización de variables. Ok, el capítulo 2 y su estructura está compuesta de lo siguiente. Marco teórico. El marco teórico presenta una reseña histórica. Este tiene un carácter opcional. Hay documentos o instituciones que no aplican esta reseña histórica. De lo contrario, si lo aplican, esto corresponde básicamente o la importancia que tiene la reseña histórica es porque plasma la evolución que puede haber tenido el problema a lo largo del tiempo. Por otra parte, también brinda información sobre la institución, cómo está constituida la institución, desde cuándo, cuál ha sido sus cambios, sus mejoras y fundamentalmente conocer lo que son la misión y visión de la empresa. ¿Por qué esto último? Bueno, porque cuando hablemos de la posible propuesta, cuando ustedes señalen lo que va a ser la posible propuesta, tiene que tener congruencia y, y relación con respecto a la misión y visión de la empresa. Vamos a hablar sobre los antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales, la definición de términos básicos y el sistema de variables. Por tanto, para marcar una diferencia entre lo que son el marco teórico y las bases teóricas, el marco teórico puede ser definido como el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirve de base a la indagación por realizar. Estamos entendiendo que el marco teórico corresponde a todos los elementos que hemos señalado en la estructura. Esa es la diferencia de lo que es las bases teóricas. Hablemos ahora sobre los antecedentes de investigación. Los antecedentes de investigación es el apartado, digamos que más importante o la piedra angular con que se inicia todo nuestro proyecto de investigación. Estos antecedentes de investigación, ¿qué son? Son estudios previos que se ha dado al tema en cuestión, a la problemática. Puede ser que también existen también antecedentes que tengan que ver de carácter tangencial. A lo mejor no estamos estudiando el tema, pero estamos estudiando la empresa. Entonces son argumentos que conviene sacarlos a colación porque son puntos referentes para dar continuidad o iniciar nuestro proyecto de investigación. Por otra parte, ¿qué importancia tiene estos antecedentes? Pues muchas, señores, muchas, ya que en él contiene fuentes bibliográficas, fuentes como punto de partida que da una buena orientación por donde iniciar la investigación. Atender a las recomendaciones que haya tenido ese proyecto, porque puede brindarle a ustedes también evitar escollos donde de repente los fundamentos a la búsqueda de información ha sido infructuosa. Allí pueden reconocer si es factible esa investigación. Por otra parte, tienen un caudal
de fuentes bibliográficas que perfectamente las pueden reutilizar y eso no lo califica a ustedes como plagio, al contrario, siempre y cuando ustedes hagan referencia a tanto a la fuente como a los investigadores que la organizaron, no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, en cuanto a la cantidad, ¿a qué se debe en cuanto a la cantidad de antecedentes de investigación? Bueno, para un proyecto de investigación de grado deben ser al menos 5 antecedentes. En nuestro caso, que es nuestra cátedra de laboratorio, al menos 3, ¿de acuerdo? Pero que tiene que tener un ámbito heterogéneo. ¿Cómo? Que sea de carácter nacional y que exista también de carácter internacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque tiene que ser de carácter internacional. Porque es muy probable que si tenemos un tema de investigación muy similar al nuestro, va a diferir en cuanto a cultura, en cuanto al aspecto social, en cuanto al aspecto económico, hasta en el aspecto climático. Evidentemente, hay materiales, por ejemplo, en nuestro caso de diseño industrial, a lo mejor hay en algunos países hay un tipo de material que probablemente aquí no lo haya o viceversa. Entonces, por dependiendo de nuestra característica geográfica. Entonces, son argumentos que habría que tomar en cuenta a la hora de antigüedad. Bueno, antigüedad, no máximo de 5 años, ¿de acuerdo? O sea, todo proyecto tiene que, los antecedentes tienen que ser lo más inmediato posible, puesto que tienen la información más actualizada. Pero no consigo información sino hasta más de 10 años. Bueno, muy probable que existan estudios donde no ha sido ojo de interés de algunos de los investigadores y por tanto a lo mejor se ha dejado de cuestionar ese tema. Entonces, bueno, son casos realmente excepcionales. De resto, busquemos la manera en que estos proyectos sean lo más temporales posible. En cuanto a la fuente son Google Académico, Cielo, la biblioteca de la universidad. Allá no solamente van a encontrar fuentes bibliográficas, sino también otras investigaciones publicadas, donde pueden tener un argumento referente que le pueden acelerar realmente su proceso de investigación. Eh, Artículos científicos también son perfectamente válidos. No se permite blogs personales, no se permite Wikipedia, a pesar de que existan buenas intenciones en este tipo de espacios virtuales, no son fiables puesto de que son de libre edición y por tanto puede estar sujeto a, a no tener una fuente realmente sustentada. ¿Cómo publicamos nosotros un antecedente de investigación? Vamos a poner esto más arriba. Ok. Un antecedente de investigación debe llevar primero el nombre del autor, la fecha en que fue publicada ese antecedente, el título, indicar el tipo de investigación, el diseño, qué población y muestra fue estudiada, cuáles fueron los procedimientos efectuados, cuáles fueron los resultados obtenidos. ¿Qué otra cosa? Sí, ¿a qué conclusiones se llegaron? Pero fundamentalmente, usted como investigador debe reseñar la importancia de ese antecedente en lo que respecta a su investigación. O sea, ¿cuál es el elemento que hizo que ese antecedente fuera productivo para su proyecto? Debe reseñar los antecedentes de una manera jerárquica, el que tiene mayor relevancia a la menor relevancia.
Es correcto, así. Ahora hablemos sobre las bases teóricas. Hemos hablado sobre lo que son las variables. Hemos reconocido de que nuestros títulos, al iniciar nuestro proyecto, debemos tener variable independiente y variable dependiente. La variable independiente es lo que usted quiere realizar. La variable dependiente es lo que va a afectar, mejorar, modificar, cambiar. ¿De acuerdo? Esa es la variable dependiente. Entonces, teniendo estos dos grandes argumentos, son los dos ejes iniciales con que usted puede iniciar o hacer la búsqueda de su investigación. Teniendo claro cuáles son sus dos grandes variables, usted puede iniciar el proceso de búsqueda de información. Pero antes que eso, vamos a refrescar un poco cómo son esas variables. Fíjense que aquí tengo tres títulos. Desarrollo de un prototipo de prótesis de mano biónica de bajo costo, impresa en 3D para niños escasos de recursos de población de media. Ahí tengo mis dos variables bien definidas. En azul tengo mi variable independiente, que es lo que supone sea el desarrollo. Prototipo de prótesis de mano biónica de bajo costo, impresa en 3D. ¿Para quién? O sea, que es mi variable dependiente. Bueno, para niños de escasos recursos de la población de Mérida. Ahí tengo mis dos variables bien definidas. El segundo título dice diseño de una interfaz táctil intuitiva para personas mayores aplicada a dispositivos electrónicos domésticos. ¿Qué tengo como variable independiente? La interfaz táctil intuitiva. ¿Para quién? Para personas mayores. Ahí tengo mi variable dependiente. El otro, diseño de un sistema modular de mobiliario urbano adaptable. Ese es mi variable independiente. ¿Para qué? ¿O qué queremos mejorar? Los espacios públicos costeros. Ese es mi variable dependiente. De esta manera yo puedo determinar que en todos mis títulos tengo mi variable dependiente y mi variable independiente. Todos sus títulos están orientados bajo esta misma premisa. Teniendo estas dos variables, ya podemos hacer nuestra búsqueda de información. Pero ¿cómo armamos nuestras bases teóricas? Bueno, primero, aquí hay una práctica que ya conocemos desde la cátedra de investigación documental. La aplicamos en este paso de la investigación. ¿Cómo? Recolectando toda la información, estructurándola, jerarquizándola, organizándola y clasificándola. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos toda esa información clasificada, se debe elaborar un esquema. La base teórica no son conceptos teóricos aislados, no señor. Son esquemas donde usted habla sobre, vámonos a irnos a un ejemplo. Vamos a hablar sobre la prótesis de mano. Fíjense, aquí tenemos el esquema de la base teórica para un proyecto de prótesis de mano. Bueno, primero, una introducción a la prótesis de mano. Primero, vas a saber qué es una definición, qué es una prótesis de mano, cuál es su función principal, historia, o sea, de cómo fue creado la tipo de prótesis. No digo que esto lleve este esquema, le estoy orientando a cómo deben de concebir una base teórica. Tipo de prótesis. Ahora, en cuanto a la anatomía y fisiología de la mano humana, bueno, cómo es la estructura ósea, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sentido del tacto, principios de la biónica, que son argumentos que están intrínsecos en la prótesis de mano, definición de la biónica, aplicaciones de la biónica en la medicina, ventaja de la prótesis biónica, componentes de la prótesis biónica de mano, estructura, material utilizado, diseño, biomecánica. Todos los argumentos que usted pueda recolectar, organizar y estructurar bajo un esquema jerárquico, y en esquema jerárquico usted va a construir su base teórica. ¿Pero por qué esto, profesor? Bueno, en el sentido de que hay que
ilustrar al lector en cuanto a estos argumentos teóricos que le permitan a él entender cuál va a ser parte de lo que puede ser en este caso sería su propuesta. Pero también puedo hablar una base teórica que me esté hablando sobre la problemática, cómo es el deber ser de un proceso y ver, entonces poder cotejar que el deber ser de un proceso es de tal manera y la situación actual es de esta otra forma. Y ahí podemos establecer cuáles son las anomalías o las irregularidades que se están presentando. ¿Para qué? Para tomar los correctivos necesarios. Ese es el sentido de una base teórica. Ok, se me cayó la presentación. Ok. Ok. Luego que ya elaboramos nuestro esquema, vamos entonces al desarrollar todo ese esquema. Eso sí, cada argumento que estemos señalando, debemos hacer las citas pertinentes, las citas bibliográficas pertinentes. Recordemos que somos investigadores, no autores. Muy propio de que habrán argumentos que ya ustedes manejan porque son muy pertinentes a su carrera. Pero esas definiciones tienen que extraerlas de fuentes bibliográficas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes como investigadores deben señalar todas las fuentes que inciden en el desarrollo de estas bases teóricas. Luego vienen son las bases legales. Las bases legales, según Villafranca, son las que no son más que las leyes que sustentan de forma legal el desarrollo de un proyecto. Explica que las bases legales son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así lo amerite. ¿Qué significa esto? Ven, que, por ejemplo, lo que estamos hablando del proyecto de la prótesis de mano para niños en la ciudad de Mérida. Probablemente ustedes tengan que hacer algún tipo de investigación, bien sea para ver los intereses, las necesidades, eh, la disposición de estos niños por recibir una prótesis, en fin, una serie de preguntas que son requeridas para usted hacer su investigación. Pero como se trata de niños menores de edad, evidentemente tienen que estar sustentados por la ley. Hay una ley, la ley de menores, lo que llaman la LOGNA. Te tienen que argumentarse lo suficiente como para ver si ustedes pueden abordar a este tipo de población. Si no, tienen que tomar los medios pertinentes, o sea, estar en presencia de personas autorizadas que puedan supervisar este proceso de encuesta o de estudio que ustedes van a hacer a esa población. Por lo delicado y comprometido que es abordar este tipo de población. Entonces, esas son las bases legales a las cuales ustedes tienen que estar documentados y documentar su proyecto de que cumplen con las leyes. Otra ley que, por ejemplo, que se aplica mucho aquí, que es la derecho de autor. Aquí quiero aclarar algo. El derecho de autor, muchos lo sustentan, es como para preservar la propuesta que ustedes han realizado. O sea, da garantía a tener derecho de autor por la propuesta que ustedes levantan. Bueno, aquí no aplica eso, porque ustedes están proponiéndole una solución a una empresa. En ese caso, el derecho de autor aplica es de que ustedes están en conocimiento de esa ley en lo que respecta de que ustedes están garantizándole a la empresa un proyecto inédito
y no una copia y plagio de un proyecto ya existente. Porque de ser así, estarían implantando un proyecto que ya existe en otra empresa y expondrían a la organización, instituto o empresa a, a algún tipo de acción jurídica. Si usted, el derecho de autor aplica es porque ustedes están garantizando de que la propuesta que ustedes están generando es inédita. No hay un proyecto similar en el mercado en ejecución que pueda calificarse de plagio. Ahora bien, ¿cómo se reseñan estas bases legales? Estas bases legales se presentan de una manera jerarquizada de la ley más importante a la menos importante. No digamos menos importante, a la que está a las leyes más subordinadas. Entonces, ¿cuál es nuestra primera ley predominante? Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de Venezuela. Con esta ley debemos iniciar en reseñar los artículos que sean pertinentes o consecuentes con este proyecto de investigación. Y así aguas abajo. Después vendrán las leyes, los reglamentos, los decretos, las normas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo artículo que ustedes redacten, que tenga correspondencia con su proyecto, debe tener un análisis suyo de en qué sentido tiene esa ley con respecto al proyecto y cómo ustedes cuál es la importancia de ese artículo en lo que respecta a su proyecto. Un ejemplo de bases legales. Por ejemplo, como ya señalé, el de propiedad intelectual. Como propiedad intelectual está la ley de propiedad industrial, la ley sobre derecho de autor. En cuanto a las normas técnicas, bueno, bien sea las normas ISO internacionales, las normas nacionales como ECOVENIN, la protección al consumidor, bien sea la ley de protección al consumidor o la ley de gestión integral de la basura o normas ambientales, si en algún caso la propuesta genera algún tipo de desecho o reciclaje de materiales. O sea, todos estos argumentos ustedes lo deben plasmar el objetivo, plasmar el artículo y darle su respectiva análisis. Definición de términos básicos. La definición de términos básicos se refiere a aquellos términos que no se definen en el marco teórico, pero que siguen siendo importantes su definición para comprender el cuadro completo de la teoría que se expone. Contiene solamente los vocablos o expresiones inmersas en el problema. ¿Qué supone? Que si ustedes están hablando en este caso, de prótesis de mano, evidentemente, prótesis no va a estar dentro de los términos básicos, porque perfectamente ya lo han desarrollado en las bases teóricas. Y si de repente existe algún argumento, por ejemplo, articulación, puede ser, la articulación puede ser producto de una serie de artículos que están consecuentes y están alineados de tal manera que tengan relación unos con otros. Pero también podemos hablar de articulación en cuanto a la movilidad de un miembro o de una prótesis. Entonces, ante esa definición, ante esa ambigüedad, es conveniente hacer su definición de términos. Todas las definiciones de términos tienen que estar sustentadas por su fuente bibliográfica. Por otra parte, tienen que estar reseñadas de manera alfabética. Y llegamos entonces al sistema de variables. Ok.
Ya hemos hablado de que existen variables independientes y variables dependientes. Eso es nuestro sistema de variables básico. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema de variables consiste en una serie de características por estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida. En otras palabras, cuando hablamos de una serie de características, hablamos de dos grandes características. Una característica que tiene que ver con el diagnóstico y otra característica que tiene que ver con la factibilidad. Hemos hablado que los objetivos uno y 2 corresponden al diagnóstico y la factibilidad respectivamente. Entonces, ¿qué vamos a diagnosticar? La situación actual o la situación que queremos mejorar. Eso estamos hablando de nuestras variables dependientes. Ahora, si por el contrario yo estoy estudiando la factibilidad, que son las condiciones necesarias que tengo que tener presente para establecer mi propuesta, estoy hablando de mi variable independiente. Entonces quiere decir que a razón de estos dos objetivos, el 1 y el 2, yo puedo establecer mi sistema de variables que son las variables que yo voy a operacionalizar. ¿Y qué voy a operacionalizar en esos objetivos? Bueno, voy a establecer allí dimensiones e indicadores. Un ejemplo, aquí hay un pequeño cuadro de un sistema de operacionalización, pero esto yo voy a dedicarle una clase exclusivamente a hablar sobre el cuadro de operacionalización de variables, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestras dos primeras variables. Sí, el título, perdón. Vamos a correr esto aquí porque no veo el título completamente. Aquí dice, diseñar una silla de oficina ergonómica adaptada a espacios domésticos para reducir la fatiga postural en trabajadores remotos. Ajá, ahí podemos reconocer cuáles son nuestras dos variables. La silla de oficina ergonómica adaptada a espacios domésticos, evidentemente corresponde a nuestra variable independiente. ¿Para qué? Para reducir la fatiga postural en trabajadores remotos. O sea que la fatiga postural corresponde a nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos mejorar a través de nuestra propuesta. Teniendo estas dos variables que evidentemente van a corresponder cada una a los objetivos 1 y 2 respectivamente, de allí desprendemos las dimensiones. Bueno, básicamente, ¿qué queremos tener en cuenta en cuanto a la silla ergonómica? Bueno, la capacidad de adaptabilidad antropométrica y la capacidad de la funcionalidad técnica. Esas son las dimensiones que yo puedo determinar otras. Bueno, ustedes como profesionales conocen mucho más, ¿de acuerdo? Yo sí ya los dos como a manera de ejemplo. De estas dos dimensiones, ¿verdad? Yo puedo obtener un sinfín de indicadores. Ojo, de estas variables yo puedo tener n dimensiones, no solamente una, dos, puedo tres, cuatro, cinco, puede tener más. Mientras más descriptivo sea, mucho mejor. Siempre y cuando después vamos a construir los indicadores que son los que van a permitir establecer una descripción cuantitativa de la situación. Entonces, en lo que respecta a la adaptabilidad antropométrica, bueno, tenemos como indicador el rango de ajuste de altura, el ángulo de inclinación del respaldo, la profundidad de asiento regulable. O sea, son todos los argumentos que tienen que ver con la adaptabilidad. Y la funcionalidad técnica, bueno, cuál es su capacidad de carga, cuál es la facilidad de ensamblaje, ¿verdad? La estabilidad de la base, son los argumentos que yo tendría en cuenta para establecer mis indicadores. Y a través de algún instrumento yo recaudar esa información. De igual manera, cuando hablamos de la fatiga postural, que es nuestra variable dependiente, podremos establecer un par de dimensiones. Está el confort postural, como sería la postura correcta, y la percepción sensorial. O sea, cómo la situación actual, cómo están los sentidos, digamos, sensibilizados a ello. Entonces, el confort postural, bueno,
el nivel de presión en la zona lumbar, la alineación de la columna vertebral, o sea, cuáles son los casos de problemas que se han percibido, reducción de la fatiga muscular percibida, todos esos elementos se van a contabilizar. Después hablaremos cómo pueden ser los instrumentos de levantamiento de información en campo. Y luego tenemos en la percepción sensorial, tenemos la transpirabilidad de los materiales, el tipo de textil que usan frecuentemente y determinar cuál es el posible elemento que sea más accesible, o sea, más confortable. Suavidad al contacto a los apoyabrazos, nivel de ruido de las ruedas, ver cómo el usuario percibe esta característica. ¿Por qué? Porque a la hora de determinar nuestra propuesta o nuestro proyecto, tendríamos que tener todos estos argumentos en cuenta para minimizar las afectaciones que estas pueden haber presentado. Bien, bueno, de esto, gracias por su atención. Esto es lo que corresponde al capítulo número 2. Hemos abordado lo que son los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, las bases legales, el glosario de términos y finalmente un breve esquema de lo que es el cuadro de operación de variables. Como les repito, voy a dedicar una clase exclusivamente para hablar sobre este tema. Ya, ante todo, bueno, nos vemos en el aula.